Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a clasificar lo que vendrían a ser los ninjas tipo defensa. Esta es solo mi opinión. Igualmente quiero comentar que he tenido dudas en cuanto a la clasificación, pero continuemos. Respecto a Killer B, lo voy a poner en Hokage. Y bueno, ¿y por qué lo pongo en Hokage? Porque este ninja con su skill, por ejemplo, absorbe defensa y puede aumentar su reflejo del daño, se harán más daño, o sea, cuando nos ataquen. También ayuda a dispersar efectos negativos de los aliados. También en cuanto a su pasiva nos aumenta la resistencia al control, también tiene resistencia al daño, aumenta que los aliados alrededor se curen. Cuando está sin abrir las puertas, cuando se lo abre a la puerta, cura a todos los aliados. Por ejemplo, cuando su HP es menor al 60%, da otros efectos de curación. Y además cuando tiene 4 cursos diferentes, este ninja nos va a dar defensa y resistencia máxima por 2 turnos, ¿vale? En un porcentaje. Entonces, por eso lo coloco en Hokage. Respecto a Kabuto, sí lo voy a colocar en Sanin, ya que respecto en cuanto me gusta lo que viene a ser de petrificación, su Jutsu puede petrificar a un enemigo y este no va a recuperar HP ni chakra, ¿vale? También aumenta la defensa de sus ninjas aliados y aumenta nuestra inmunidad al control. Y en cuanto con las Bless Tools que han puesto recientemente, va a aumentar unas características más y por eso lo he colocado en Sanin, ¿vale? Entonces, ahora continuando con el Raikage, lo voy a colocar en Hokage. ¿Por qué lo coloco en Hokage? Porque a pesar, bueno, es un ninja, a pesar de ser un ninja defensa, tiene buen daño. También cuando usa su habilidad definitiva puede llegar a matar a un enemigo, digamos, y este va a recuperar bastante chakra. Aumenta también la resistencia, la tasa de resistencia, la tasa de defensa a los ninjas aliados. Y también tiene daño de rebote como Killer Bee, pero en menos cantidad, ¿vale? Es más suavito, pero igual. Entonces, Ambu, ¿en qué lo voy a Itachi, Susano lo voy a colocar en Ambu, ¿vale? ¿Por qué lo coloco en Ambu? Bueno, tiene una reduce la cantidad de chakra que recupera el enemigo. Y también, por ejemplo, va a llenar a ataque y defensa a los enemigos. Y tiene mucha tasa de bloqueo. Por eso voy a colocar en Ambu. Aunque si lo colocáramos con las Bless Tools, podría ser Sanin, ya que aumenta la tasa de reflejo, si no mal recuerdo, con las Bless Tools. Que, bueno, eso lo voy a dejar a consideración. Itachi, entonces Itachi Susano podría ser Ambu y también podría considerarlo en Sanin, pero lo voy a dejar en Ambu, ¿vale? Es solo mi opinión. Entonces, pasando acá con Sasori, sí lo voy a colocar en Hokage. Sasori puede paralizar al enemigo por 2 turnos. También absorbe chakra y defensa del enemigo así por 2 turnos. Y aumenta nuestra defensa y ataque de ninjas aliados que tenga en la misma fila donde está colocado Sasori. Con su Secret Jutsu, por ejemplo, baja demasiada defensa y tasa de bloqueo al enemigo. Puede hacer que un ninja aliado aumente su tasa de bloqueo hasta un 100%. Aumenta su tasa de bloqueo, por ejemplo, y defensa, tasa de resistencia, etcétera. Por ejemplo, su tasa de bloqueo y tasa de resistencia, este puede aumentar hasta por 5 turnos, ¿vale? Cuando lo atacan. Y también va cuando es atacado y su HP es bajo, no recuerdo, creo que era 30, 25%, no recuerdo la verdad. Este ninja va a activar algo y se va a curar una vez por batalla, ¿vale? Entonces pasamos con Kinkaku y Ginkaku, lo voy a colocar en Ambu. ¿Y por qué lo coloco en Ambu? Este ninja va a aumentar nuestra resistencia al crítico cuando los ninjas tipo cuando hay ninjas tipo montaña hace que el daño que reciba sea menor. Cuando su HP es menor al 30%, este va a aumentar su tasa de bloqueo y su reducción al daño. Por ejemplo, cuando tira su Secret Jutsu, este va a recibir menos daño de las bestias con cola. Entonces, por eso lo voy a colocar en Ambu. En cuanto a Kisame, también lo voy a colocar en Ambu. ¿Por qué lo coloco en Ambu? Porque tiene reduce la velocidad de regeneración del chakra del enemigo, aumenta su defensa de los aliados en un 25% en la primera fila. Por ejemplo, su Secret Jutsu tiene posibilidad de silenciar al enemigo, además que les da otras desventajas a los enemigos que actualmente no recuerdo. Y aumenta nuestro HP y defensa, reduce el ataque y tasa crítica de los enemigos también. Y también nos va a dar efectos extras a los ninjas aliados.
Entonces por eso lo voy a colocar en ambos, ¿vale? Idan sí lo voy a colocar en Sane. ¿Por qué? Ida, por ejemplo, al comenzar en un nuevo servidor te podría servir demasiado, ya que este ninja anteriormente fue meta, ¿vale? Entonces va a aumentar de ida, aumenta su defensa con el skill, la resistencia a Logi y el daño a Logi. Este va a ser por 2 turnos. Por ejemplo, tiene posibilidades de hacer que un ninja quede silenciado. Por ejemplo, en su Secret Jutsu tenemos que va a aumentar la tasa de daño, tasa de reducción y, y los ataques y esto por 2 turnos, ¿vale? Y cuando hace un golpe crítico, por ejemplo, va a recuperar chakra en 100 puntos. Y su pasiva, por ejemplo, ya la mayoría debe conocerlo cuando hay más de 3 ninjas tipo montaña o 3 ninjas tipo montaña, este aumentará las estadísticas del equipo, ¿vale? Cuando este ninja vale mucho para tipo montaña, o sea, va a tener una bestialidad ahí, ¿vale? Al menos cuando estás comenzando, por eso lo he colocado. Ahora, Conan Fro también lo voy a colocar en ambos porque ahora con eso del Bless Tools que ha salido esto de acá, no sé qué efectos tendrá, pero imagino que deben ser más buenos, ¿no? Porque todos los que han puesto Bless Tools, si quieren, algunos, en la mayoría de los personajes ha aumentado buenas cosas. Entonces, Conan Fro, continuemos en ambos. ¿Por qué? Se cura mientras aumenta la tasa de bloqueo de la primera línea. Su Secret Jutsu, por ejemplo, va a dañar a 3 niñas al azar. Va a aumentar el daño y su resistencia al daño por 3 turnos, ¿vale? Y también puede silenciar a un enemigo, si no mal recuerdo. Este ninja ya no lo utilizo hace tiempo, pero anteriormente cuando estaba comenzando el juego sí lo utilizaba. Y en su pasiva, por ejemplo, nos reduce un poco de ataque de todos los, reduce un poco de ataque de los ninjas enemigos y aumenta su defensa y reduce, como les digo, el ataque de los ninjas enemigos y esto se va a acumular durante 5 turnos, ¿vale? Entonces por eso lo voy a dejar en ambos. En cuanto a Chouji, lo voy a poner en Ambu también. A ver, ¿y por qué lo pongo en Ambu? Aumenta su tasa de inmunidad al control, o sea que no lo van a poder precificar, congelar, etcétera, ¿vale? Pero es un pequeño porcentaje bajito. Y también va a tener resistencia al crítico por 2 turnos, aumenta la tasa de los aliados, aumenta el chakra de los aliados, diré. En su pasiva, por ejemplo, va a aumentar la defensa, resistencia al log, resistencia al daño. Y cuando su chakra es inferior al 45% se va a curar. Bueno, que no lo considero mucho ya que es un ninja tipo defensa, debería tener más buenas habilidades. Cuanto al Raikage, sí lo voy a poner en Jounin. ¿Por qué lo pongo en Jounin? Ya que solo aumenta el ataque y defensa en su pasiva. Que, bueno, ahora no sirve de mucho y puede aturdir con su skill, por ejemplo, a un enemigo, ¿no? Y este ninja tipo Raikage, por ejemplo, hasta Obito R16, yo lo considero que es un mejor ninja que el Raikage, ¿vale? Entonces, continuemos. Kaguya. No, Kaguya también lo considero un ninja tipo Jonin. Bueno, al menos para mí. Su skill va a reducir chakra al enemigo. También te puedes volver inmune al control. Se va a volver inmune al control. Su Secret Jutsu, por ejemplo, si pierde HP, aumenta su daño. También no deja. También, a ver, déjenme para recordar. También aumenta su defensa, aumenta la resistencia al crítico. Y esto lo va a acumular hasta 6 turnos, ¿vale? Entonces por eso lo voy a colocar en Jounin. No la considero un buen personaje. Entonces pasemos con Jiraiya joven. Este Jiraiya joven, este ninja sí es muy bueno. Pero bueno, yo no lo he utilizado, pero he visto sus habilidades. Es muy bueno. Según lo que me contaron, sus puertas están bugueadas. Esperemos que algún día lo arreglen si es que se animan. Entonces pasando a Jiraiya joven, porque lo he puesto en Sannin. Entonces este ninja tiene posibilidades de engañar al enemigo, aumenta su propia tasa de reflejo, inmunidad al control por 2 turnos. Por ejemplo, su Secret Jutsu aumenta la resistencia al daño. En la pasiva, por ejemplo, nos va a aumentar la tasa de reflexión, aumenta su defensa, resistencia al crítico y cuando su HP es inferior al 50% aumenta su defensa y se vuelve inmune al control.
Y si su HP es menor al 25%, va a restaurar HP suficiente para ponerlo en Sanin, ¿vale? Entonces continuemos con Sensu. Entonces con Sensu, el sexo. En el sexo sí estoy en dudas en colocarlo en Sanin o en Ambu. Pero bueno, al final ya me decidí y lo voy a colocar en Ambu, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo coloco en Ambu? Aumenta la tasa de bloqueo con su skill es permanente, restaura chakra con su seque de Jutsu, por ejemplo. Mientras su HP sea menor, gana efectos extras. Y en su pasiva, por ejemplo, reduce lo que vendría a ser la defensa de primera línea enemiga y según el control un turno. Cuando su HP es menor al 30%, tiene posibilidades de activar el modo invencible que lo hace inmune al daño. Pero este creo que es en el 40%, creo. O sea que está entre que va a activar, pero si lo activa va a ser tipo Minato, ¿vale? Entonces sí lo voy a colocar en Ambu, pero también podría estar en Sanin, ¿vale? Pero bueno, entonces continuemos con Kakuzo. Kakuzo sí lo voy a colocar en Sanin, ¿por qué? Este ninja va a recuperar chakra y HP con su skill, con su seca de Jutsu, por ejemplo, aumenta la resistencia al daño, por ejemplo, si hay sellos malditos, va a aumentar también su tasa de bloqueo y además dar otras habilidades al equipo, ¿vale? Y en cuanto a su pasiva, por ejemplo, su tasa de bloqueo, cuando es atacado puede acumular resistencia y crítico, esto se va a acumular durante 6 turnos. Si su HP es inferior, aumenta su defensa, cuando su HP también es inferior al 20%, va a dispersar una desventaja, si no mal recuerdo, y este ninja sí puede revivir. Entonces amigos, así quedaría la tabla de los ninjas tipo defensa. Recuerden que esto es mi opinión, recuerden que no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que así se clasifican, aunque en algunos ninjas sí he tenido mis dudas, por ejemplo como en Ambu que vendría a ser lo de Itachi Susano y el sexo, ¿vale? Estos y otro, bueno, unas dudas pequeñas. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Lo pensaré, bueno, chao, chao.